Hola, ¿qué tal amigos de News MX Radio y TV? Este es su programa Soy Mujer, Soy Mexicana, Merezco Vivir. Y el día de hoy estamos de manteles largos porque se encuentra con nosotros una mujer admirable a la cual respeto, una colega en ambas acciones. Y bueno, como les comentaba, pues hoy estamos de manteles largos porque se encuentra con nosotros la licenciada Sonia Magali. Ella es una mujer pues muy impresionante con toda la actividad social que realiza. Por una parte pues es periodista, una colega, y también a su vez pues es activista. Esta labor social que realizamos algunas personas pues con el único afán de poder ayudar pues justamente a grupos vulnerables, a personas vulnerables, y en este caso pues justamente hablando acerca de los niños y niñas, adolescentes que sufren pues de un delito muy grave en nuestro país, de un delito muy grave tipificado a nivel mundial como lo es el abuso sexual infantil, y que ella pues ha estado siempre muy comprometida con esta labor. Y pues sin más preámbulos le damos la bienvenida a la licenciada Sonia Magali Cabrero Ruiz. Hola Janet, muchísimas gracias y una felicitación por abrir estos espacios sobre temas que nadie quiere tocar. Muchísimas gracias, Sonia. Pues así es, la verdad es que pues ya lo habíamos hablado hace muchos años en un foro que tuvimos, ¿no? Cuando los políticos decían que pues, bueno, no los políticos decían, más bien los activistas decían que los políticos les indicaban que pues el tema del abuso sexual infantil no dejaba votos, pero pues sí deja muchas secuelas y graves episodios en la parte del ser humano. Y bueno, pues tú te has vuelto una activista sobre la prevención y detección del abuso sexual infantil, que pues si bien es cierto, somos el lugar número 1 a nivel mundial con este delito, que en algunas partes de nuestro país no está tipificado como tal, sino como usos y costumbres. Y quisiéramos que nos platicaras, pues, qué es lo último que ha indicado la autoridad. Estuviste la semana pasada en un foro en el Senado, donde lo presidió Josefina Vázquez Mota. Entonces, quizás nos platicaras qué fue lo que se habló en ese foro, cuáles son las actividades, cuáles son las políticas públicas que está implementando el gobierno federal pues para la erradicación de este delito y por supuesto para penas más severas, ¿no? Mira Janet, pues tristemente la autoridad todavía sigue dormida. Evidentemente sí han habido acciones. Haciendo una cronología breve, 2014 la Ley General de Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, 2015 el primer Foro Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, 2016 se decretó de manera oficial el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. De hecho somos el único país que lo tiene de manera oficial. Todos los demás países no lo tienen de manera oficial. El 19 de noviembre lo utilizan como un día normal, pero no está oficialmente, perdón. Perdón que te interrumpa, Sonia, en relación a esto, este día que se ha tipificado, se tipificó por una situación de un abuso, si mal no recuerdo, en Guerrero, que fue cuando las redes sociales se levantaron sobre este video que se estuvo difundiendo. Pero a lo mejor si no hubiera habido este asunto, este caso, quizás seguiríamos con la conmemoración, más no tipificarlo ya por estatuto de ley, que es esta situación sobre la prevención del abuso sexual infantil. Sí, o sea, el Día Nacional, o sea, es decir, México ya reconoció, ya aceptó que tiene un problema muy severo. Entonces, de ahí viene, a través justamente de esto que mencionas, de la magia de las redes sociales y de volver mediático un tema del que casi nadie quiere hablar, es que se logran cosas, ¿no? Pero aún falta mucho, ¿no? Bueno, 2016, 2017 ya empezó una campaña muy fuerte en CONAPO, no sé si la han visto, de tenerlo es tarea de todos, anuncios en todos los medios oficiales. 2018 se repitió la campaña, 2019 tenemos ahorita el avance de que ya está prohibido el matrimonio infantil. Ya incluso lo estaba checando hoy en la mañana, no solamente es una propuesta por unanimidad del Senado, sino también la Suprema Corte de Justicia ya lo aceptó. Entonces yo creo que ya se vuelve algo real, pero al final del día el problema pues todavía está en pañales, ¿no? Porque tenemos una situación donde los niños están siendo vulnerados, donde los niños no tienen quien los proteja. ¿Por qué? Porque donde los están atacando, de entre el 60 al 80% son los familiares, son la gente que conoce, es decir, en las casas, ¿no? Entonces, todavía para este tipo de situaciones no tenemos algo que verdaderamente proteja.
En el evento que tuvimos la oportunidad de asistir, que fue en el Senado de la República, justamente hace una semana, pues realmente pusieron las cifras, y por cierto quedé impresionada porque sí fueron muy reales. No imaginé que la autoridad tuviera ya datos que los manejara de manera tan abierta. Pero aún con todo y eso, no tenemos nada, ¿no? No tenemos nada porque las políticas públicas están ausentes. Y entonces, mientras no haya todo un protocolo de políticas públicas para la atención, para la detección, para la sanación, para la prevención, para la erradicación, para la sanción, pues no tenemos nada. Realmente, de todo esto que estoy mencionando, de las poquitas cosas que han hecho, y para eso ni siquiera son como políticas públicas tales, porque son inefectivas, desde el año pasado se implementó un programa desde la Secretaría de Educación Pública, donde los mismos profesores tienen que dar el taller de prevención. Es decir, se meten a la plataforma de la SEP, ellos toman un cursillo, perdón por el término un poco despectivo que estoy usando, un cursillo que los aterroriza. Yo he platicado con maestros y con maestras, los aterroriza porque no son gente que esté capacitada, además de que ellos tienen demasiadas funciones para además tener que cumplir una función más, ¿no? Entonces, hacen pero no hacen. Entonces la autoridad realmente sigue en deuda muy, muy severa con los niños de hoy, por supuesto, pero también con los de ayer y por supuesto con los de mañana, ¿no? Así es, Sonia, la verdad es que como lo hemos estado pues trabajando desde el 2014, que tenemos la oportunidad de conocernos justamente por estas circunstancias que pues tuve la oportunidad también de contactar a través de las redes sociales a Miguel Adame, que es una persona extraordinaria y comprometida con el tema, que pues los invitamos a que lean el blog de Miguel a través de las redes sociales, Así Nunca Más. La verdad es que pues como bien lo mencionas, se habla mucho, pero no avanzamos. O sea, las estrategias están, pero no las estamos llevando a cabo. Es más, digo, la autoridad no las está llevando a cabo. Ahorita tú hablabas de que a los profesores se les está dando este curso para pues llevar a cabo esta prevención con los adolescentes. Sin embargo, no, desde las primarias. Desde las primarias, perdón. Sin embargo, es que te iba a comentar que la semana pasada me habló una persona para decirme que una alumna de secundaria le había indicado a esta persona que había sido abusada sexualmente por un profesor, que ella había levantado la denuncia ante el Ministerio Público en Nezahualcóyotl, que la CENTE lo único que hizo fue retirar al profesor de la escuela, decir que iba a pagar las terapias, ¿no? Obviamente de los estragos que dejó este abuso sexual infantil. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Como autoridad, como profesores, entonces... Como pues, familias. Como familia, digo, muchas veces cuando se presta esta situación de que se suscita el abuso sexual infantil dentro del hogar, pues muchas veces los adolescentes, los niños, recurren a quien más confianza le tiene, ¿no? Que podría ser un profesor, su profesor de primaria, claro, algún profesor en la secundaria, y que ahora te veas envuelta en esta cuestión de que eres violentada o violentado por un docente. La verdad es que creo que como sociedad principalmente estamos muy mal, ¿no? O sea, sí hay muchas cuestiones, tú lo hablabas, hay cifras muy, muy grandes y muy precisas que tiene la autoridad federal. Sin embargo, bueno, pues, ¿qué estamos haciendo para erradicarlo, no? Se necesitan que se hagan modificaciones a los códigos penales, donde en los estados tenemos esta situación como un uso y costumbre, claro, donde aún en nuestro país, Sonia, y no me vas a dejar mentir, donde aún en nuestro país todavía se permite el matrimonio con menores de edad, ¿no? Entonces, que dicen, se va a ir muy irrisorio, pero sí es la verdad. A ver, te vendo, dame 2 vacas y te dejo a o menos una gallina. Bueno, ve, o sea, y entonces la autoridad no está así. O sea, vemos a niñas. Hubo un video que se viralizó mucho el año pasado de unos adolescentes, 13, 14 años, que tenían una cara de felicidad. O sea, literalmente estamos viendo que estaban sufriendo porque eran unos niños literalmente, y fueron pues quizá obligados a casarse por intereses particulares de los padres, y quienes pagan las consecuencias de los matrimonios forzados son los hijos. Y entonces la autoridad, ¿en dónde está? Tenemos que modificar estos códigos, modificar esta situación, porque pues no podemos continuar con unas leyes tan retrógradas. No sé, tú eres una de las personas expertas en este tema, que conoce. ¿Qué opinión me podrías dar al respecto? Pues fíjate, mira, hay intentos, pero hasta ahorita me quedo en las intentos. Por ejemplo, en diciembre
particularmente fui convocada, junto con otras personas de la sociedad civil, a participar en la agenda para la legislación de derechos de niños y adolescentes por parte de la Cámara de Diputados. Entonces yo participé, pero aparte llevé una propuesta, o sea, desarrollamos todo un trabajo de propuestas porque nosotros conocemos como una situación muy real, porque acuden a nosotros en muchos sentidos, ¿no? Estamos a abril, diciembre, ¿cuántos meses? 4 meses Y ya. no ha pasado nada. Entonces, para la foto es que hacemos este tipo de eventos, para llenar una estadística, para llenar un requisito, o para qué hacemos estos eventos, ¿no? Simplemente lo que hicimos en el Senado la semana pasada, bueno, yo fui de espectadora, no fui dentro de la parte del foro, pero hay trabajos maravillosos como el de Julia Borbolla, hay trabajos maravillosos como de los peritos que estuvieron ahí, pero al final una de las peritos platicaba, imagínate qué experiencia tan terrible, ¿no? Que aun cuando ya tenían un cierto protocolo en el búnker, en la Procuraduría General de Justicia, resultaba que cuando llegabas al Ministerio Público y a la autoridad, ellos mismos te atravesaban, o te cortaban, o te crucificaban tu trabajo. Entonces era volver a empezar. Entonces ella comentaba un caso que había empezado en 2014 justamente, apenas estaban fijando ahí tiene un nombre pero en este momento lo acabo de olvidar, o sea, como el siguiente paso después de haber metido todo el peritaje. Imagínate, 2014, 2019, entonces, ¿a dónde estamos? ¿No? Ella se quejaba amargamente que a veces ni siquiera tiene papel para poder sentar todo el peritaje. O sea, nunca va a ser un peritaje formal, propio, en un papel reciclado. Entonces, desde detalles tan pequeñitos como una hoja de papel, así está todo lo que tiene que ver con el poder denunciar, poder atender, poder sancionar, poder hacer todo lo necesario para poderlo atender de manera integral lo que es el abuso sexual infantil. Entonces la autoridad realmente está haciendo muy poco. Cuando cuenta con gente especializada, la vimos, o sea, el comisionado de los derechos humanos dio propuestas muy importantes y al final del día yo no vi que pasara nada. De hecho, yo cuestioné a la autoridad y dije, bueno, ok, sí, ya hicimos todo esto, ¿y qué sigue? Porque un evento más ya no es suficiente. Necesitamos acciones reales porque tenemos problemas reales, ¿no? Número 1 en el mundo, pero no solamente en abuso sexual infantil, en pornografía infantil, en prostitución infantil, en obesidad infantil. Imagínate, todo va de la mano. Entonces, este problema que pareciera a veces que, ay, es que no pasa, o como creemos, o cerramos más bien los ojos, pensamos que no pasa, resulta que nos está aplastando y cada día tenemos una sociedad más rota, más herida, más traumatizada. Entonces, estamos en una deuda muy severa, pero la autoridad sigue haciendo que hace, pero no hace. Eso es muy grave, ¿no? Entonces, las asociaciones civiles, la gente que estamos como movimiento ciudadano, no es suficiente, no es suficiente. Hay mucha gente que está trabajando con cosas muy importantes, muy bien hechas. Hay otros que hacen cosas, por supuesto, muy denigrantes, ¿no? Pero también hay muy buenos trabajadores en cuanto a la sociedad civil, pero no es suficiente. Necesitamos de ese apoyo de la autoridad para generar políticas públicas, porque sin ellas, cualquier clase de acción o trabajo queda truncado, entonces no se vale, ¿no? No se vale. Así es, Margali. Bueno, pues también hacer conciencia ante las autoridades y a la ciudadanía también, que se den cuenta que este es un problema severamente grave. Somos lugar número 1 a nivel mundial del abuso sexual infantil, que la ciudadanía conozca y que sepa que el abuso sexual no solamente es la violación, son las insinuaciones, son los tocamientos. Entonces son muchas cosas que derivan del abuso sexual infantil que nuestros pequeños desafortunadamente no saben distinguirlo. ¿Por qué? Porque se les manipula psicológicamente señalándoles que esto es, por supuesto, la parte de ser cariñosos con los niños, ¿no? Sin embargo, pues hay que dar este tipo de pláticas de la prevención para que los padres puedan saber cuáles son las señales de que sus hijos han cambiado en ciertas actitudes y que pueden estar siendo violentados porque los niños desconocen, ¿no? Y también de alguna manera, pues, no sé, muy lúdica, que los niños puedan entender cuando están siendo violentados y que puedan, por supuesto, acercarse con sus padres, ¿no? Que no tengan miedo, porque es muy complicado este tema, es muy complejo. Sin embargo, no podemos reducir, ¿no?, la incidencia de la violencia con los pequeños. Continúan muy,
pues muy grave la situación. Ahí tenemos a una chica que nos está apoyando ahí con la transmisión. No sé si nos pudiera leer algún comentario que tenemos. No lo alcanzo a leer desde aquí, pero le voy a pedir a esta preciosa que nos ayude con la lectura, o no sé si sea un comentario, desconozco. Porque gracias, dice, gracias por hablar de este tema, felicidades. Pues muchísimas gracias. La verdad es que como sociedad tenemos que, como sociedad tenemos que involucrarnos, y como medios de comunicación, como periodistas, tenemos que hacer la difusión de ese tema tan importante y hacerles saber que la verdad es que no es un tema que se pueda tomar a la ligera. A mí sí me preocupa porque estamos hablando, si la estadística ha cambiado, házmelo saber, Magali, por favor, pero 3 de cada 10 niños son violentados cada hora en nuestro país. Yo me quedé en 3 de cada 10. Mira, ya ves que no hay cifras oficiales. No hay cifra oficial. Al final del día la autoridad todavía no tiene un instrumento, un parámetro de estadística oficial donde podamos decir es esto. Sin embargo, los que trabajamos todos los días con el tema, tenemos cifras que de verdad hace que tu piel se ponga de chinita, ¿sí? Mira, yo tengo datos de que cada 15 segundos un menor es abusado en México. Cada 15 segundos. Yo siempre digo, ¿cuánto tiempo llevamos a toda la transmisión? Hagan cuentas, multipliquen y saquen cuántos niños en este momento están viviendo un crimen de lesa humanidad, porque eso es el abuso sexual infantil, ¿no? Entonces, la autoridad, te digo, ya tiene datos, o sea, por ejemplo, ellos decían que el 20% de la población. Me pareció mucho más asertivo, porque hubo un momento que decía la autoridad que muy poquitos niños, ¿no? Normalmente se maneja como cifra oficial el 30% de la sociedad lo ha sufrido o lo va a sufrir, que es un número de todas formas muchísimo, muy grande, ¿no? Sin embargo, te digo, nosotros que trabajamos todo el tiempo con este tema y que además cada día conocemos y conocemos más, nos damos cuenta que en nuestro entorno cercano, mediano y lejano, el número es muchísimo más grave. Entonces, hay veces que queremos tapar con un dedo el sol, pero realmente esto nos está aplastando, ¿no? Porque por eso es muy importante hacer esta acotación que hace respecto al abuso sexual infantil, porque todo el mundo piensa en violación, pero hay una diferencia muy grande entre esto. Es muy grave, por supuesto, la violación, ¿no? Y pudiera entrar dentro de toda esta tipificación del abuso sexual infantil, ¿no? Pero resulta que el abuso sexual infantil va mucho más allá, porque desde ponerlos a observar, incluso a protagonizar pornografía, a tocamientos, que toquen en sus cuerpecitos o que obliguen a un adulto a tocar, a escuchar, a ver, además de lo que implica el abuso sexual literal, completo a lo que es el cuerpo, mente y espíritu, porque el abuso sexual infantil de esta manera trastoca a la persona en sus 3 dimensiones, literalmente fragmenta la vida de las personas y pudiera ser irreversible si no son atendidos. Entonces la importancia de hablar de estos temas, no solamente desde nosotros que somos medios de comunicación, ¿no? Que deberíamos tener una responsabilidad social, más allá de lo que nos paguen o no nos paguen, tenemos una responsabilidad social todos los que estamos con la posibilidad de medios de comunicación. Pero del otro lado, lo que son la sociedad en general, las familias, me preocupa mucho, porque en lugar de estar hablando en la plática de café de las amigas, de la telenovela de las 4, siempre pongo ese ejemplo, deberíamos estar hablando entre amigas cuáles serían los síntomas, cuáles serían las características, los peligros de que pensar en un pederasta no es el hombre del costal que va mugroso y con cara de malo, no es ese tipo de personas los que están abusando de nuestros niños, es el que tiene el semblante y el perfil más bueno. Entonces eso lo tenemos que dar para estar muy alerta, ¿no? Y enseñar a nuestros niños, número 1, cómo se llama cada una de sus partes de su cuerpo, cuáles son las partes privadas, lo que son caricias buenas, lo que son caricias malas, lo que son secretos buenos, los que son secretos malos, y además decirles, aquí estoy contigo, en cualquier momento que tú me dices, aquí estoy contigo. Por ejemplo, yo tengo un programa de prevención y me he dado cuenta que ya no les puedo decir a los niños que se lo cuenten a su papá o a su mamá, porque hay veces que el papá o la mamá son los agresores o las agresoras, entonces yo les he puesto otro nombre, ¿no? Diferentes términos. Les digo, tus aliados solidarios. ¿Quiénes son tus aliados solidarios? Pues quien te quiere, quien te cree, quien te da respeto, amor y dignidad, y quien quiere siempre lo mejor para ti. Entonces, hay veces que es un maestro, hay veces que es un amigo, a veces he visto que es el de la tienda, ¿no? Entonces, buscar este tipo de personas, pero que los niños ya los tengan identificados desde antes, para en caso de... pudieran tener recursos para poder romper un silencio,
de un secreto que no es de los niños, ni de las niñas, ni de los adolescentes. Es un secreto, es una culpa, es un asco, no de la víctima, sino del victimario. Y aquí normalmente a quien le cortamos la cabeza siempre es a la víctima. Obviamente desde el abusador, del perpetrador, hasta la autoridad. Ahora tengo el caso de unos jovencitos que los abusaban en la estancia infantil, ya de grandes pueden romper el silencio, van con el especialista dice, no, ya, olvídalo, la mamá, ya no hagas nada. Ella no, porque ella quiere denunciar a la escuela, quiere hacer cosas porque, no solamente es por sus hijos, sino por los que vienen, ¿no? Por supuesto que esto que pudieron pasar. Y los que pudieron pasar y que puedan romper el silencio. Y la especialista, ¿sabes qué? Este ya no es tu problema, ya déjalo. Caray, son tus hijos. Entonces, mientras se tenga esta concepción del silencio, pues vamos a tener una sociedad, no solamente es la autoridad, es la sociedad en general, que tenemos que tener esa conciencia para poder romper ese silencio que nos está llevando a cosas insospechadas. ¿Por qué crees que las adicciones son tan fuertes? ¿Por qué crees que tenemos cada día más y más adictos? ¿Por qué crees que tenemos cada día más y más alcohólicos? Pues ve a encontrar esos fondos. Y sin temor a equivocarme, te digo que entre el 50 y el 80% de los fondos de dolor de estas personas adictas, o que pudiéramos usar términos peyorativos para referirnos a ellas, resulta que están ahí en el abuso sexual infantil. Pero como nadie lo reconoce, como nadie lo sabe, como, ay, no pasa nada, como que, chihuahuas, olvídalo, nada más que pase un poquito de tiempo. Entonces, este tipo de cosas tenemos que estar muy conscientes, porque nos está llevando, repito, no tenemos política pública, pero tampoco tenemos un apoyo de la sociedad. Entonces, ¿a dónde estamos dejando a estas víctimas? A la desolación, a la desesperanza, a la muerte. Literalmente, el 50% de los intentos de suicidio están basados en abuso sexual infantil. Ahora, de los suicidios, yo quisiera saber qué porcentaje, obviamente yo decía como tipo broma, que obviamente esto no es para broma, pues ¿quién me lo va a venir a contar? Por supuesto, los chicos y las chicas suicidadas, pues no me lo van a venir a contar, ¿verdad? Yo quisiera saber qué porcentaje, porque recuerda que el suicidio en México también va en aumento. Entre los 19 y los 29 años resulta que el índice cada día aumentando, y además ya se está reduciendo la edad en que la gente se suicida. Ya hay niños de 13, niñas de 10. Entonces, por Dios, sociedad, reaccionemos. Estos temas deberían, así en lugar de estar compartiendo el meme de moda, o el reto viral de moda, público, ahora sí que público conocedor, como los que realmente están aquí comprometidos, es el momento de replicar, porque las redes sociales podrían hacer la diferencia incluso para salvar vidas. Entonces, estos temas sí se tocan, sí se hablan, sí se comentan, sí se comparten. Por supuesto que sí. Antes de continuar, porque tengo algo que he visto en un programa de televisión y que es una atenuante de la situación del abuso sexual infantil que tiene secuelas, quisiera pedirle a Emanuel, tu hijo que está con nosotros, que si nos puede leer un comentario que ya pasó, que estaba leyendo arriba. Por favor, Emanuel, discúlpame, pero vi que alguien nos escribió. Ahí, justamente ahí, no sé quién sea, no alcanzo a distinguir. María Lorena dice, un gran abrazo a ambas, inalcanzables, felicidades para seguir por la lucha. Muchísimas gracias. Supongo que es su contacto. No es mi contacto. Ya sé quién es, Ana. Pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mira, Sonia, yo tengo, cuando era, hace algunos años, tú me conociste, yo era muy gordita. Siempre fui muy delgada, después incrementé mi peso. En aquellos años, desde aquellos años más bien, yo veo mucho el programa Kilos Mortales que realiza Discovery. Yo en ese momento decía, pues no tengo voluntad, ¿verdad? Tuve que aprender a controlar este impulso de la comida y pues bajar de peso. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que cuando he visto las entrevistas de las mujeres principalmente con obesidad, y cuando dicen, ¿por qué llegué a esto? ¿Dónde está el fondo? 90% de ellas dicen, sufrí abuso sexual infantil por el padrastro, por el pastor de la iglesia. Por los cercanos. Entonces, tendríamos que también voltear, como tú lo decías, somos primer lugar en obesidad infantil, pues hay un trasfondo. No es casualidad, exactamente. Va de la mano. No es casualidad. O sea, sí es cierto que las compañías y que la comida chatarra y que la Coca-Cola, bueno, sí es cierto que tenemos un entorno muy perverso que nos está llevando y manipulando a consumir
Pero si no hubiera un fondo de dolor, porque esos síntomas que se manifiestan a través del cuerpo, hay un libro, por cierto, que recomiendo mucho al público en general, que se llama El cuerpo lleva la cuenta, de un gran especialista que se llama Bessel van der Kolk. Y entonces el cuerpo va manifestando todo esto que la mente todavía ni siquiera puede poner en palabras, porque durante el abuso sexual infantil hay una situación muy particular. El cerebro todavía no está en desarrollo, se está desarrollando apenas. Pero si aparte tú le metes un impacto muy severo, un shock, un trauma, por eso digo, un crimen de lesa humanidad, este cerebro se desregulariza, se desorganiza y entonces queda peor. Y si el niño además no conoce ni siquiera las palabras, los conceptos, entonces no hay manera, porque dices, ¿por qué no rompió el silencio? ¿Por qué lo contó después de 40 años? ¿Por qué? Porque ni siquiera había una semántica, no había desde el cerebro, no había una conexión en el cerebro, porque en el momento de que está ocurriendo el terror, de los terrores, los dos hemisferios, que uno es el de la lógica y el otro es el de los sentimientos o el de las emociones, hay una cosa que se llama cuerpo calloso, une. Cuando está ocurriendo el crimen de lesa humanidad, este cuerpo calloso se desconecta y entonces desconecta ambos hemisferios. Número uno, desde el cerebro no hay forma de comunicarse, entonces tú sientes, pero no hay forma de ponerlo en palabras, o sea, hay contexto más no hay texto. Entonces, ese cerebro queda muy desregularizado. Ajá. Y entonces, ¿cómo van a poder romper el silencio de las víctimas? Pero el cuerpo sí lo recuerda, el cuerpo sí hay una memoria, sí hay un todo. Entonces, tenemos obesidad, anorexia, bulimia y otros tantos trastornos alimentarios, no son los únicos. Entonces, cuando veamos a una persona con el cutting, por ejemplo, no es moda, el cutting no es moda, es una manifestación, número uno, de un dolor, taparlo con otro dolor, de sentir algo, porque ves que no siente nada, disocia tanto el cuerpo que no se siente el cuerpo, entonces a la hora de cortarse sienten algo. Por otro lado, fíjate, eso dato lo acabo de descubrir, es una forma... ¿De protección? No, de provocar ondas eléctricas en el cerebro para provocar un poquito de regulación en el cerebro. O sea, el detalle es que el cerebro se fragmenta, el cerebro no estaba en desarrollo, el cerebro fue golpeado. O sea, hay un problema dentro de la cosa. No porque te vuelvas loco, porque es otra de las cosas, ¿no? Tengo una personita que, bueno, ya tiene no sé cuántos trastornos, y pues yo sé, ya estoy loca. No, caray, gente está con esquizofrenia, literal, es una de las secuelas que puede quedar con el abuso sexual infantil. Después de que reconoció, que trató, que sanó, hasta eso se le quitó. Ajá. O sea, las enfermedades mentales o los trastornos mentales tienen que ver con un fondo muy grave de dolor. Y muchas veces está en el abuso sexual infantil y otras experiencias adversas a la infancia, por supuesto. Es un conjunto, un cóctel, que son varias cosas. Y entonces hay una propuesta, por eso recomendaba mucho a este especialista, porque él te dice, todo el mundo habla de trauma, pero él te dice que no es suficiente, junto con otra gran especialista que se llama Sever Fisher, te dice, no es suficiente decir trastorno de estrés postraumático, no es suficiente decir trastorno límite de la personalidad, no es suficiente decir trastorno disociativo de la personalidad, no es suficiente decir el Asperger, no es suficiente decir el autismo, no es suficiente decir, bueno, tantos trastornos, porque esto es un conjunto de muchas cosas que vieron en la infancia. Entonces, ellos proponen dos términos: trastorno de estrés postraumático complejo, que es más allá que los sobrevivientes de guerra, porque antes se estaba equiparando las secuelas que deja como quien vivió en la guerra. Pero no, esto todavía es mucho más grande. Y el otro término que a mí me encanta quien lo acuñó, que es Steven Fisher, se llama trauma de desarrollo. Entonces, cuando podamos entender todo lo que implica, porque el trauma de desarrollo como que junta todos estos trastornos, porque, ay caray, hay muchos más que mis dedos de la mano, de trastornos o secuelas que deja el abuso sexual infantil, pero todo el mundo lo está viendo por aislado. Entonces, nunca vas a poder tratar una ansiedad si nada más la ves como ansiedad. Nunca vas a poder tratar una depresión si solo la ves como depresión. Nunca vas a tratar la obesidad si solo la ves como obesidad. Entonces, tenemos que tener este conocimiento, sobre todo especialistas, porque es el colmo que tú confías en alguien que sabe más que especialistas tú. comprometidos con ayudar verdaderamente. Exacto. y no querer sacar provecho de la confianza que ponen ellos el paciente, y que después se quieran agarrar de esos casos para hacerlos públicos, porque lamentablemente sucede mucho y conocemos de estos casos de gente muy
disque conocida que así lo hacen, exactamente. Digo, hasta en los especialistas hay depredadores. Y desgraciadamente tenemos varias categorías. La de los especialistas depredadores, la de los especialistas ignorantes y la de los especialistas no comprometidos. Entonces, realmente en México tampoco tenemos especialistas que puedan tratar algo tan complejo como esto. Entonces, se suscita un síntoma. Pero es solamente la punta del iceberg, hay que ir a la raíz. Así como decías en este programa, o sea, evidentemente, quien no conoce mucho a lo mejor ni siquiera se daba cuenta que estaban poniendo la llaga. Yo antes de ser activista, también, y tengo que confesarlo, lo he dicho en algunos otros momentos de manera pública, pues era otra más de la sociedad indiferente. O sea, conocía algo del tema, pero estaba aquí y yo no lo veía, ¿no? Cuando empiezo a conocer, a estudiar, a profundizar, a comprometerme de una manera real con la causa, me doy cuenta que por ejemplo, hay mucho cine, hay muchas películas que ponen desde su talento, desde su trinchera, el tema sobre la mesa. ¿Y qué estamos haciendo? Hay periodistas, o sea, hay mucha gente que lo está poniendo sobre la mesa, pero no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta, porque esta realidad aplasta y además de una manera muy cercana, porque repito, en el entorno familiar es donde está la gravedad. Sí es cierto, tenemos profesores, tenemos docentes, por supuesto depredadores, perpetradores, abusadores, sí es cierto, y es muy grave. Tenemos sacerdotes, y es muy grave. Pero son porcentajes menores, que hay que atender y sancionar igual que todo. Pero el grueso de los abusos sexuales son del entorno cercano del menor, y eso estoy hablando de la familia. Y de este porcentaje, el 40% pudieran ser los mismos padres. Entonces, ¿cómo podemos proteger a un niño, a una niña, de una madre, de un padre? Y aquí estoy diciendo algo muy fuerte, de una madre. Normalmente se saben casos de padres, pero resulta que entre más y más conozco esta causa, no yendo muy lejos, hace 8 días cuando fuimos al foro del Senado, dejó helada tanto al podio como a todos los que estábamos sentados como público, a todos nos dejó helados el testimonio de una señora que se levantó y dijo: yo fui violada por mi madre. Y yo me acerqué después a platicar con ella y me dice: éramos 4 hermanos, la única que está a salvo soy yo, los otros 3 ya no. No sé qué significaba, los otros 3 ya no, sino de que se suicidaron, o qué significaba, pero era muy grave. ¿Cómo proteges a un niño o una niña de una madre, de un padre, de un hermano, de alguien que tú crees que debe quererte, cuidarte y protegerte? Entonces, ahí es donde tenemos que estar muy atentas, mamás, porque conozco muchos casos, donde el papá era el abusador y no se dieron cuenta. No se dieron cuenta porque tenían toda la comida. Tenemos que estar con los ojos muy abiertos, porque lo más valioso que tenemos como sociedad son nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Y somos nosotros mismos quienes los atacamos, quienes no los protegemos, quienes los hacemos invisibles. Estamos logrando, por eso cada día tenemos más alto el índice, voy a usar los términos maravillosos con los que se sacudieron el problema. El término de ninis. A ver, vamos a buscar cuáles son las causas de la sociedad niña. Bueno, creo que ya quitaron el término, ya no es término oficial, ¿no? Ya lo quitó el nuevo gobierno, ya lo quitaron de la jerga normal, ¿no? Pero bueno, todos estos chicos, chicas, que hoy se están siendo un problema muy severo para nuestra sociedad, no los veamos con asco, con desprecio, con indiferencia. Veamos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué están así? De hecho, yo cuando voy por la calle, veo un indigente, veo un drogadicto, veo a una prostituta, y yo nada más pienso: Dios mío, ¿qué habrás vivido? ¿Qué habrás vivido para que estés ahí? Entonces, yo les pido como sociedad abrir nuestro corazón, nuestra empatía, nuestra bondad, nuestra compasión, no nuestra lástima, eso es diferente, para poder ver y dar algo. Cada quien, desde sus recursos, podemos brindarle algo al otro para que su vida no sea tan dura, ¿no? Entonces, no juzguemos, mejor ayudemos. Así es, Sonia, lo que dices es muy importante, porque la verdad es que las cifras cada día van en aumento. Ya bien lo mencionabas acerca de diferentes cinematógrafos que realizan este tipo de cintas donde te dan un mensaje. Pues yo les recomiendo Festen, que es una reunión familiar donde el hijo se levanta y le dice al padre que lo abusó sexualmente durante muchísimos años. Y también otra cosa de la que mencionabas: si la sociedad
mexicana, la sociedad internacional se queja de la pederastía dentro de la Iglesia Católica y hablamos de cifras alarmantes. Ya veíamos esta película protagonizada por Búfalo. Imagínense cuando estamos hablando del tejido de la familia. Más íntimo. Si las cifras son alarmantes en la religión católica, triplíquenla, cuatriplíquenla. No, mucho La más, cuestión. Yolanda. Es el 7%. Imagínense. O sea, y es muy grave, por eso no le quito yo ni la importancia, ni qué bueno que se estén haciendo cosas. Pero con esa enjundia, y bueno, que al final tampoco se está logrando tanto, ¿no? Pero con esa enjundia que tenemos la capacidad de denunciar, de ponernos muy indignados por los pederastas eclesiales, debemos hacer lo mismo con los pederastas, los monstruos de mi casa. De hecho, hay un muy buen corto que se llama Los monstruos de mi casa, te los recomiendo ampliamente. El monstruo está en tu casa, a medianoche. Entra tu papá, tu mamá, tu tía, tu abuela, tu hermano, tu hermana. O sea, cada día conozco más casos de gente que se está atreviendo a romper el silencio, pero gracias a este tipo de programas, porque se dan cuenta, hay gente que piensa que fue la única en el mundo que fue abusada. Y entonces, aunque esto está haciendo un caos absoluto en su vida, pero cuando saben, no es consuelo, por supuesto, pero que hay gente que ha podido salir del infierno y tener una vida buena, es cuando nosotros inyectamos esperanza. Y entonces, si esta persona pudo, pues yo también puedo. Y si esta persona pudo romper el silencio, pues yo también puedo. Y si esta persona ya se libró, porque desgraciadamente, aunque no hay ni culpa, ni vergüenza, ni asco en la víctima, esa es la sensación o el sentimiento y la emoción que el perpetrador muy hábilmente le inocula a la víctima. Entonces, se sienten personas de vergüenza, de asco, porque como ahí es una cosa que también me gustaría, si hay tiempo, poder hacer la diferencia. ¿Qué diferencia entre el maltrato infantil, la violación y lo que es el abuso sexual infantil? En la violación va a ser con alguien que no conoces, normalmente, solamente una vez, y no quieres a esa persona. Entonces, es muy grave, pero no hay una relación. En el maltrato infantil, pues va a haber alguien que lo va a notar. Van a ver un ojito morado, una piernita rota, un bracito quemado. O sea, va a haber cosas físicas que se noten. Y alguien va a ser el metiche, porque cuando alguien quiere hacer algo, es el metiche, ¿por qué te metes en lo que no te importa? Pero bueno, va a haber alguien que sí se compromete y va a hacer algo. Pero en el caso del abuso sexual infantil, va a ser con alguien que tú quieres, que tú confías. Y además no solamente va a ser una vez, no va a ser con violencia, va a ser con convencimiento. Y entonces, en este truco malévolo que envuelve el victimario a la víctima, le inocula la vergüenza y la culpa. Es que tú participaste, es que tú quisiste, es que tú te dejaste, es que tú. Y entonces la víctima lo compra, la víctima lo cree. Y se ve que ella fue la causante y que ella lo provocó. Que la víctima lo provocó, ¿no? Y aquí también quiero hacer otra acotación. Evidentemente es más grave o más grande las cifras de niñas o mujeres abusadas sexualmente. Y si te das cuenta, desde el término víctima es femenino. Pero déjenme decir algo también muy fuerte. Estamos llegando casi a la conclusión que estos niveles entre niño, niña, hombre, mujer, no hay tanta disparidad. Son casi iguales. Sí hay más de mujeres, por supuesto. Pero antes se pensaba que era muy rara vez a los niños. A los niños también los están atacando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mamás, profesores, familia, de ver a nuestros hijos, a nuestros niños. Es nuestra obligación moral, legal, social, y póngale todo lo que quieran ustedes. Es nuestra obligación ver a nuestros niños, ¿no? Entonces, estas cifras son muy severas y todos refieren lo mismo. Tengo asco, siento culpa, siento esto. Entonces, no. Si aquí hubiera alguien que nos está viendo, que fue víctima de abuso sexual infantil, no son culpables de nada, no fue su culpa, nunca será la culpa de un menor. Aún y así, hubiera sido la única manera de recibir afecto, porque es otra cosa de que se vale el pederasto o la pederasta, ¿no? Que son niños muy vulnerables, que no son vistos, que no son queridos, que no son acariciados, que no son apapachados, que no son cuidados o protegidos. La ternura, hablo de amor, en sus casas, con sus familias. Entonces, es el niño vulnerable, la niña vulnerable, y de ahí se basan. Entonces, este niño, aunque sea caricias malas, pero recibe caricias, porque está demostrado por estudios científicos que quien no recibe ese amor y esas caricias, se muere. Entonces, estos niños, pues son muy, por eso, vulnerables, son presas o carnadas fáciles para estos pederastas,
que otra acotación que quiero hacer. La motivación de un pederasta, de un perpetrador, no es el placer sexual, es el placer de sentir poder sobre el débil. De hecho, cuando la víctima ya crece, la víctima o el víctima, o sea, da lo mismo si es hombre o mujer, quiero hacer esta, aunque no exista la palabra víctima, cuando ya crece, se acaba este gusto, este placer, porque ya es poderoso, ya es grande. Entonces, que se entienda muy bien, no es placer sexual lo que buscan, es placer de sometimiento, de poder. Es una perversión. Ah, y tampoco son enfermos mentales. No están locos, no son de manicomio. Saben perfectamente bien lo que hacen, porque en el momento que alguien descubre algo, inmediatamente se esconden, inmediatamente. Entonces, si fueran de esos psicópatas, pues siguen caminando como si nada, y no es así, ¿no? Entonces, hay muchos mitos que hay que romper, por eso estos temas se hablan, estos temas se tocan desde la familia, y las escuelas, por supuesto. Si en casa no están dando lo suficiente, por ejemplo, decían otro dato muy importante, Julio Barboya, ahora que fuimos al foro, ¿no? Que ella llegó al mundo del abuso, que el mundo del abuso sexual infantil llegó a ella, porque ella hacía unos estudios en hospitales para niños con cáncer, en hospitales oncológicos, y se dio cuenta que los niños no querían salir del sanatorio. Ya le llamó mucho la atención. ¿Y por qué los niños no quieren salir del sanatorio? Ah, porque en el sanatorio no los estaban abusando. Pues regresar a la casa era regresar al infierno. Y así ocurre, por ejemplo, ahorita esto de las estancias es un problema muy severo. Por supuesto, ya hace 2 años estuvieron estas denuncias en una escuela particular que me parece que era Montessori en Coyoacán. No, y tengo ahorita un caso, ya es que hubo el Montessori en Matatena. Tengo ahorita un caso de hace 15 años de un Montessori pero en Toluca. Y la escuela sigue funcionando. No, pero yo me refería a esta parte de que quitar a los niños de las estancias, también les estás quitando ese remanso de paz. Yo, Sonia, di un curso en una estancia, cuando de repente sale, les doy lo mismo, ¿no? Tienes derecho a decir que no, corres, vas, los dices, y si sientes feo, que te cause dolor esas caricias, son caricias malas, tienes derecho a romper el silencio, ya no dejarlo. Y de repente empieza un niño de 4 años, en una estancia infantil, ¿verdad que mi mamá no me toca así? Y lloraba el niño, y en eso le digo a la maestra, ¿qué hacemos? Vamos a abrazarlo. Abrazamos al niño, y el corazón del pequeñito así, pum, pum. Yo sentía como el corazón le estaba saliendo. Es decir, el niño lo está inventando. Y el niño en ese momento, cuando llegamos a darle la prevención, se da cuenta que su mamá, voy, se lo digo a la directora, me dice, no, la mamá es muy buena persona. El niño no miente. El niño y la niña jamás van a mentir con cosas así, por favor, ese es un mito que tenemos que romper. Entonces, hay tantas cosas que tocar, tantas cosas que hablar, tantas cosas que decir. Por eso, de estos temas se hablan en las pláticas de café. Yo insisto, en esas reuniones de mañana de amigas, por favor, señoras, es la manera de protegernos las unas con las otras. Tenemos que hacer esta sinergia de mujeres para protegernos, no solamente la integridad de nosotras, sino de nuestros hijos, ¿no? No sabemos dónde está el depredador, no sabemos dónde esté ese lobo con piel de oveja que tiene cara de bueno, que yo confío. Mira, estudios recientes, cuando se devela un caso, a la hora que le preguntas a la familia quién fue o quién sospechan que pudo haber sido el pederasta, ninguno le atina. Ninguno le atina. Todo el mundo piensa que fue otro, pero al final nadie le atina porque es justamente el más bueno, el más bondadoso, el más carismático, el más suave, el más tierno, el más cariñoso y el de más prestigio social. Tengo el caso de una gran química de la raza, que en el Centro Nacional de la Raza, que allá es muy prestigiada, pero abusadora de sus 2 hijos. Y cuando te digo abusadora, toda la extensión de la palabra, lo que se te ocurra y lo que no se te ocurra. Pero en sociedad, es una señora de alto rango, una especialista, una gran química. Entonces, por favor, estos temas se tocan. Creo que ahí es donde está la verdadera prevención, ¿sí? Por supuesto los talleres, por supuesto sí, todo esto, de verdad que es valioso. Pero que nosotros como amigas, como pequeños grupos, nos estemos dando tips, consejos, rompiendo el silencio. Oye, fíjate a amiga Anita, que acabo de ver con nuestra amiga Janet, que trajo a una entrevistada. Y fíjate que escuché esto, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué piensas? Y empiezan ustedes mismas a retroalimentarse, ustedes mismos a conocer el tema, y eso ya ahí empieza la protección para nuestra infancia. Tanto para prevenirlo, como para detectarlo y atenderlo. Entonces, sociedad, hagamos algo. Redes sociales.
Estamos a un clic de hacer la diferencia. Hemos visto la magia que tienen redes sociales. Tan poderoso que hasta gobiernos han derrocado. Entonces, redes sociales, reaccionemos. De verdad, bien utilicemos las redes sociales. Perdón, Janet, ya no te estoy dejando hablar. No, no te preocupes, lo que estás hablando es sumamente importante. ¿Por qué? Porque eres una gran conocedora. A veces como sociedad podemos ignorar muchas cosas y qué bien que una persona que tiene este conocimiento, que lo ha aprendido durante los últimos años en los que ha trabajado, pues que nos vengas a informar para que sepamos cómo actuar. Y hablando sobre lo que decía, sobre estas figuras que se enaltecen, recordémosle a la sociedad que el depredador, si abusó de uno, puede llegar a abusar hasta de 100 Exacto, personas. eso dicen las estadísticas, que en promedio, un depredador, voy a usar una palabra y últimamente me está gustando mucho porque no encuentro otra que lo defina, perdón, pido perdón, no es mi forma habitual de hablar, pero literal, les jodan la vida por lo menos a 100 niños, niñas y adolescentes en su vida, multipliquen los 100, si ya conocimos un caso en familia, faltan 99 o ya pasaron 99. Entonces, la importancia de romper el silencio en todos los sentidos, visualizando. Por ejemplo, nosotros, como Así Nunca Más, nuestra labor preponderante es visualizar. Entonces, sociedad, redes sociales, vámonos poniendo las pilas. Necesitamos de todos ustedes porque solos no podemos. Solos no podemos. Tenemos que hacer esto un tema cotidiano, no para espantarnos, sino para prevenir, para proteger, para atender, para detectar. E incluso, si la sociedad, si las instancias gubernamentales no tienen este apoyo de las políticas públicas, hagamos justicia social. Si hay una justicia social que de verdad les pesa a los depredadores, es que se ponga el dedo en la llaga del depredador. Si algo le duele al depredador o a la depredadora, es que se les rompamos el prestigio. Si conocemos a alguien, familia, vamos develándolo en la familia. Y por favor, no sean como el 90% de las familias que se quedan del lado del depredador. Como yo acabo de ir a una conferencia a Chiapas y usé un término y lo vuelvo a usar. No sean miserables encubridores, porque víctima no se elige, pero encubridor sí. Entonces, por favor, estemos del lado de las víctimas, no del lado de los perpetradores. Es algo que tenemos que entender como sociedad. No se vale que por el interés económico, por el interés social, porque el qué dirán, no se vale que por esos motivos sin fundamento estemos dejando solos a las víctimas. Entonces, por favor, hagamos la magia juntos. Así es, Sonia, la verdad es que todo lo que has dicho es muy importante. Y bueno, pues antes de terminar esta intervención tan, beneplácita para nosotros aquí en UCMX y para la gente que nos está viendo en las redes sociales, a finales de mes va a haber un evento justamente pues para llevar a cabo este tipo de pláticas, de conferencias. Agradezco, por supuesto te agradezco, Sonia, que me hayas dado la oportunidad de participar con una ponencia sobre este tema, sobre la prevención y la detección del abuso sexual infantil. Será un evento abierto al público, es un tanto privado. Si es público, dónde va a ser, qué día, qué hora, pues para que, para mí puede ser un buen momento para aquellos que nos están viendo puedan romper el silencio. Sí, mira, no es el evento tan grande como quisiéramos, nos gustaría que esto fuera a nivel nacional. Digamos más bien que va a ser a nivel local, es un evento abierto, va a ser la última semana de abril, el sábado, creo que es el 27, no estoy muy segura, que checar el calendario. Va a ser a partir de las 12 del día en el búnker, ubicado en la localidad de Ojo de Agua, Tecámac, Estado de México. Y en redes sociales estaremos compartiendo datos más contundentes, más precisos, pero justamente, pues vamos a conmemorar, vamos a celebrar el Día del Niño, ¿cómo? Protegiéndolos. ¿Para qué me sirve una pelotita de 5 pesos? ¿Para qué me sirve una comidita, una hamburguesita? 5 minutos y no pasó nada. Mejor demos herramientas a estos niños, a estas familias, para proteger su vida. Yo creo que este es el mejor regalo que le podemos hacer. Y efectivamente, gracias a personas como tú, Janet, tan comprometidas, nos hemos reunido un grupo de corazones, porque al final esta es una causa de corazón, porque no es ni de dinero, ni de fama, ni de nada, esta es una causa de corazón. Y entonces nos hemos reunido un grupo de corazones donde cada quien va a aportar lo que puede y lo que tiene, porque no necesitamos ser grandes activistas, no necesitamos ser especialistas, no necesitamos ser políticos, simplemente teniendo corazón podemos aportar. Entonces,
va a haber quien va a dar el lugar para realizar el evento, va a haber quien va a dar su tiempo y sus conocimientos como Janet, y así otros agentes de la sociedad. Va a ser un evento, te repito, local. Yo quisiera que fuera a nivel nacional, pero bueno, de algo a nada es algo. A mí me gustaría que eso se replicara en todos los niveles de México y del mundo, pero va a ser para conmemorar el Día del Niño, pero de una manera diferente, para salvarle, y eso no es una exageración, literalmente estamos salvando vidas tanto al prevenir como al romper el silencio, porque aún después de haber sufrido el abuso sexual infantil y pareciera que la vida ya no tiene sentido y que está acabado, por supuesto que la esperanza y la sanación es posible. Hay que hacer muchas cosas, cierto, sí. Yo les doy el tip, vámonos por regularizar ese cerebro. Ahorita es el siglo del cerebro y hay descubrimientos bien importantes, entonces se puede hacer. Entonces, bueno, al punto que quiero llegar, vamos a celebrar la vida, no la muerte. Entonces, vamos pues a hacer un evento, yo espero muy lindo, y muchas gracias por tu participación. No, pues a ti muchísimas gracias, Magali, por tomarme en consideración para este tan importante evento, donde pues vamos a poner este granito de arena para salvar vidas, para evitar el suicidio, para que los pequeños o los adultos o los adolescentes se abran y puedan romper el silencio, porque a veces es necesario sacar y explotar lo que traemos para poder vivir un poco una vida libre, sanamente, ¿no? Muchísimas gracias, Magali, periodista y activista, porque esta tarde estuvo con nosotros en nuestro programa Soy Mujer, Soy Mexicana, Merezco Vivir. Nos vemos el día de mañana en la hora del café. Tenemos como invitado al ciudadano Rubén Padilla, Rubén Mancilla, líder de jóvenes ecatepenses, que nos trae muchos proyectos para el municipio. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana.